Muy buenas, estamos aquí desde Achurisubi, en Munguía, donde se ha disputado el partido correspondiente a la sexta jornada de la División de Honor B y en el que el Uribealdea ha recibido la visita del Belenos, colíder de este grupo norte, empatado a puntos con el Independiente Santander. Y bueno, el cuadro asturiano llegó con la lección muy aprendida, muy bien aprendida, a Munguía, con la intención de llevarse esos 5 puntos para mantenerse vivo en ese pulso que está manteniendo con el poderoso cuadro cántabro, recién descendido de la División de Honor. Y bueno, en este partido, tanto en los comentarios como ahora aquí, en la sala de prensa, cuento con la inestimable ayuda de mi amigo Sebastián, que bueno, exjugador de ambos equipos, del Belenos y del Uribealdea. Bueno, Novar, muchas gracias por la presentación, sí. Sí, y que bueno, que disputaste tus primeros minutos en España aquí en el Belenos. Sí, en el Belenos me tocó jugar tres meses, por así decirlo, en el año 2014 y bueno, luego el destino, ¿no? Obviamente, recaer aquí en el Uribe y bueno, hoy a venir a ver un buen encuentro. Un invitado de lujo, como decimos, que de poder contar con la ayuda de Sebastián siempre en los comentarios. Y bueno, ¿qué opinión tienes del partido? ¿Cómo lo has visto? Bueno, un partido muy duro, las condiciones climáticas jugaron un factor preponderante en el partido, que bueno, mucha lluvia, mucho frío, mucho viento, que ha dificultado el juego a la mano, por así decirlo, ha sido un juego más cerrado, pero bueno, que el Belenos en la primera parte ha marcado esa diferencia de ser ese equipo que está peleando por los puestos del ascenso y bueno, ha sacado una renta de 4 ensayos que luego le ha servido en el resultado final. Como bien dice, sí, el Belenos ha encarrilado el triunfo en ese primer tiempo, donde se ha marchado mandándole el luminoso por 0-26 al entretiempo, y luego hemos visto un segundo tiempo en el que sí que el Uribe ha dado ese paso al frente, ha dificultado el juego del Belenos y bueno, ha sido un segundo tiempo mucho más igualado que lo que se ha visto en el primer periodo. Sí, no le ha perdido la cara al partido, a pesar de tener esa diferencia de 4 ensayos, ha salido con una intensidad un poquito más fuerte en la segunda parte, se ha encontrado con un buen ensayo a nada de empezar el partido y bueno, ha estado a tiro ahí, tuvo 2 o 3 ocasiones de poder ponerse a 2 ensayos, que al final esos detalles y esos días como hoy que no acompañan para ese juego que se cae al balón en la última jugada y bueno, pero ha sido una buena segunda parte por parte del Uribe. Y en un partido como hoy cobraba una importancia aún mayor quizá ese trabajo en delantera, ese trabajo en la melé, en las fases de conquistas. En el primer periodo hemos visto que el Belenos ha estado mucho más fiable en melé y muy bien estudiada la touch, ha robado varias touches al Uribealdea sí, y se ha mostrado muy fiable, y en cada golpe de castigo que ha tenido, en vez de asegurar los puntos a palos, el Belenos se ha mostrado muy hambriento y ha ido a por más, y así han llegado ese 0-26 con el que se ha ido al descanso. Sí, ha venido con las cosas claras, ha dicho que quería en la primera parte sacar una buena renta, una buena diferencia, buscar esos 3 ensayos que te dan un punto bonus y bueno, no ha querido asegurar yendo a palos, se las ha jugado, les ha salido bien las touches, han entrado con buenas percusiones y bueno, han sacado esa renta que comentamos del 26-0 en la primera parte, que les dio ese aire para la tranquilidad en la segunda. Y bueno, el segundo tiempo termina 7-36 a la conclusión de los 80 minutos de juego, pero sí que es cierto que el Uribealdea, como hemos comentado, ha mostrado una gran mejoría en el segundo tiempo, ha igualado en esas melés en los primeros compases del segundo periodo. Al final, una lesión, lástima, de Fernando Llona ha provocado que esas melés ya fuesen pactadas y el Uribe al final ha muerto también, ha terminado el partido a orillas del ensayo. Sí, como te digo, ha tenido varias ocasiones en la segunda parte que ellos saben ahí en los últimos metritos finales, esa desesperación por querer marcar les ha privado de sacar algún otro ensayo, pero bueno, han tenido las ganas, han tenido la fuerza, lo han intentado, que siempre eso es bueno contra equipos que están peleando arriba, medirse y bueno, no ha tenido la suerte esa que hace falta a veces en esos últimos metritos, pero bueno, si sigue así, con esa actitud que ha mostrado hoy en la segunda parte, puede estar un poco más arriba en la tabla de posiciones. Y nuevamente el Uribealdea, así como viene demostrando a lo largo de toda la temporada, mostrándose muy fiable en defensa, hoy, ante el colíder de la competición, que llegaba igualado a puntos con el Independiente Santander a esta jornada, sigue vivo en ese pulso, cuando el Independiente también sabemos y conocemos que ha vencido en su visita a Vera. Sí. Pero bueno, el Uribealdea marcando esa línea a seguir que viene marcando durante toda la temporada de esa gran defensa y hoy complicando mucho a todo un colíder de la División de Honor B. Sí, un equipo como el Belenos que venía metiendo 70-80 puntos a varios equipos, hoy ha venido aquí, ha metido 36, eso demuestra que el Uribe ha hecho un gran trabajo defensivo, que se ha implicado mucho, ha puesto el hombro y bueno, eso es una cosa para destacar, porque un equipo que viene con ese ritmo, esos puntos a favor, y que bueno, venga aquí y se vaya con esa cantidad, quiere decir que bueno, se han hecho medianamente bien las cosas, por así decirlo. Y hoy muy importante también recalcar que el Uribe venía con unas 10-12 bajas, prácticamente un equipo completo de bajas, aquejado por esas lesiones y aún así ha plantado cara. Sí, ha plantado cara. Ha terminado con un jugador menos en la última parte y ha estado a punto de ensayar. Eso quiere decir que ha tenido las ganas, la actitud, como te dije antes, y bueno,
que es algo para destacar de los chicos. Sebas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros por esta invitación una vez más y bueno, nos veremos la próxima. Y ahora os dejamos con las declaraciones de la rueda de prensa. Bueno, estamos con Juan Aristemuño, capitán del Belenos. Enhorabuena por la victoria, importante triunfo el de hoy. Muchas gracias. Sí, era un partido difícil que sabíamos que teníamos que venir acá a esta cancha con este clima, sabíamos que se nos iba a complicar, que no íbamos a poder hacer nuestro juego natural y por suerte lo sacamos adelante bien. Venís con un bagaje de victorias muy importante este año, sí, manteniendo el pulso al Independiente, que vais colíderes junto a ellos en la tabla. Importante hoy solventar con buena nota esta visita aquí. Sí, era importante sacar el bonus. Un momento ahí en el segundo tiempo se nos estaba complicando, pero bueno, por suerte sacamos los 5 puntos y le vamos a seguir luchando a Independiente hasta que nos enfrentemos con ellos. Bueno, partido a partido en realidad. Y eso es algo que se ha visto desde el comienzo del partido, que incluso en los golpes que habéis tenido, dadas las circunstancias climatológicas también, que podía esperar que aseguraseis esos puntos a palos, no lo habéis hecho así, habéis mirado bien a Tuch, bien a Melé, para tratar de buscar esos ensayos para lograr el bonus lo antes posible. Sí, bueno, cuando el partido estaba parejo tampoco era fácil patear, el suelo estaba muy resbaladizo, era imposible hacer pie para asegurar los 3 puntos, entonces también teníamos la necesidad de buscar los 5 puntos para sacar el bonus, entonces bueno, elegimos eso. Las fases de conquista también muy bien trabajadas. La Tuch habéis sido dueños y señores durante todo el partido. En Melé, el primer periodo habéis tenido una gran superioridad. El segundo periodo, al principio, las primeras Melés han sido muy estáticas y después ya, por la lesión de Fernando Llona, han sido ya pactadas las últimas, pero muy bien estudiadas y muy bien trabajadas esas fases de conquista por vuestra parte. Sí, yo por lo menos siempre me encargo de ver qué hacen los otros equipos. Nuestro deber propio también era mejorar el line, que veníamos fallando mucho. Hoy por suerte se nos dio mejor. En la Melé estamos siendo bastante consistentes y hoy también lo demostramos, entonces vamos a seguir así. Un muy buen primer tiempo que os sirve para iros 0-26, prácticamente encarrilar la victoria al término de los primeros 40 minutos, pero el segundo tiempo también, el clima más incómodo, el granizo, la lluvia, el campo ya más pesado, se ha sido un poco más complicado y a lo mejor se han igualado más las fuerzas. Sabíamos que teníamos que salir fuerte desde el minuto 0, por suerte eso, sacamos la ventaja que teníamos que sacar. Y sí, como decís vos, en el segundo tiempo fue muy difícil por el clima, salimos con mucho frío, no podíamos encontrarnos y bueno, pero por suerte lo resolvimos y ahí estaba el resultado, entonces nada. Importante vencer, imagino que ya estarás al tanto, el Independiente también ha solventado su partido, su visita a Vera con una victoria. Os mantenéis ahí, vivos en la lucha, en ese coliderato junto a un cuadro cántabro que tampoco levanta el pie del acelerador. No, bueno, no lo sabía, pero ya estoy informada. Nada, a seguir trabajando. Y venís de también haber ganado a rivales directos como el Guecho ya, os habéis quitado ya un peso pesado del calendario y con miras a intentar, ¿por qué no este año poder opositar a ese posible ascenso? Sí, estábamos focalizados en eso, que era el único rival fuerte que teníamos de local, que era Guecho, pusimos todo el foco en eso, lo sacamos adelante, ahora nos queda Eibar en casa y ahí a visitar a Hernani, que es el otro rival directo que tenemos ahí, a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Juan, y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Seguimos analizando este triunfo del Belenos en esta sexta jornada de Liga ante el Uribaldea RKE. Un partido, como decimos, pasado por agua. El granizo también ha hecho acto de presencia. ¿Cómo valoras esta importante victoria? Pues es muy importante para nosotros. Nos preocupaba mucho el tiempo porque por el tipo de juego que tenemos, más dinámico, más de jugar a la mano, al contraataque, sabíamos que nos iba a afectar mucho. Aún así, en la primera parte supimos afrontarlo bien y sacar el partido para adelante. A pesar de que la climatología no ha ayudado del todo, sí que es cierto que hemos visto buenas fases y buenas transmisiones de balón, como bien dices. Ese gran juego, esa velocidad que le imprimís al juego, se ha podido ver a pesar de que la lluvia y el barro ha podido condicionar un poco ese juego tan particular. Sí, lo hemos visto, pero en realidad se hubiera multiplicado por 5 si las condiciones climáticas fueran diferentes. Para nosotros estos días tan malos son difíciles porque tenemos un estilo de juego muy abierto. Aún así, como hemos comentado con Juan, el primer periodo se ha encarrilado esa victoria importante. Veníais con la intención de sacar ese bonus para mantener el pulso al Independiente ahí en el coliderato del Grupo Norte de la División de Honor B. El primer tiempo, 0-26, lo habéis concluido con una buena nota y marcando un buen ritmo en las fases de conquista, tanto en Tuch como en Melé. Sí, las fases de conquista sabía que la Melé íbamos a ser estables, tenía los pilares, la primera línea más consistente y sabía que íbamos a estar bien. La Tuch estamos siendo más irregulares, aún así la hemos sacado adelante. Y luego lo único que no miramos al Independiente porque nos quedan 2 partidos muy difíciles fuera, que son tanto el Hernani como el Independiente,
y nosotros queremos estar entre los 3 primeros. No nos importa ser primeros, segundos o terceros, lo que queremos es clasificarnos y tenemos que ganar alguno de esos 2 partidos. Y este año sí que lleváis esa gran trayectoria para poder estar en esa zona noble de la tabla, logrando triunfos muy importantes e incluso muy abultados contra rivales pues, como el Palencia la pasada jornada. Sí, los resultados son sobre todo por el estilo en el que jugamos. Tenemos muchas posibilidades de anotar porque arriesgamos mucho, pero como te digo, esto nos afecta para cuando hay partidos tan cerrados como el de hoy. El segundo tiempo, ese ensayo de castigo, el Uribe parece que cobra un poco de vida, ha igualado fuerzas, ha mejorado en el segundo periodo del Uribe Aldea. Aún así, con 2 nuevos ensayos habéis logrado matar el partido y lograr el objetivo de llevar los 5 puntos. Sí, la segunda parte ha sido muy igualada. He hecho algunos cambios que nos han afectado más de la cuenta y el Uribe Aldea ha sabido aprovecharlo y estar ahí. Luego, no sé el número de ensayos si fue 2-1 o 1-1, pero el Uribe Aldea ha sabido aprovechar esos cambios y hemos bajado mucho. Nos ha afectado mucho el que tenemos muchos jugadores que no están acostumbrados a jugar 80 minutos con frío. También ha podido influir en el cuadro local, que llega muy aquejado por las bajas. Hasta 12 se pueden contar de ese plantel titular, de ese primer equipo del Uribe Aldea. Un poco un 15 inicial marcado y lastrado por esas bajas, y aún así el Uribe ha presentado una buena rivalidad al Belenos hoy. Sí, sin duda. Además, estuve comentándolo con los entrenadores antes del comienzo del partido y me habían dicho que el número de bajas que tenían eran increíbles y que aún así están presentando batalla. Es muy difícil, yo he tenido mucha suerte porque solo tengo una lesión ahora mismo y eso es fundamental para poder luchar por la liga. Y seguís sumando jugadores también para la causa, ahora una nueva llegada, la de Kleinhans. ¿Qué esperas que le aporte el equipo? Pues un jugador más de dinámico, de jugar a la mano, de contraataque, que es como hemos planeado el equipo y esperamos que nos aporte eso. Muchísimas gracias y mucha suerte. A vosotros. Bueno, Berton Gauz, Uribe Aldeako jokalari zeaz, kepa ogenolagaz, haupa kepa, arrastaldeon. Apa, arrastean. Partidu gogorra gaurkoa, ezta? Oso gogorra. 80 minutu gogorra, aurre atatzera, golpi asko, plakaji asko, meleak, 30 segunduro. Oso gogorra. Igual 20 bat meleo, dongo 100 partidu en zier. Ez doaz konteu. Ez doaz konteu. Beha barrun honaz eta gogorrak izan dira. Bai, sufriute, gainera eurize, txingorra, eguraldi oso gogorra be gaur jolazteko. Egi izan honek partidu guzti egiten aztez. Bueno, basartian eta ibilteko eta gogorri bilteko golpiak az da, eta bestea, eta bueno, niri guzti egiten aztez, baina, bueno, partidu gogorra izan da, eurek oso ondo golge dabe, bueno, euren kartak ondo golge dabez, eta guk ez du jakin erantzuten. Lehenengo zatize batez be, Belenos hobeto ibili dago baino, 0 eta 26 jundia deskantxure, baina lan dabe, bigarren zatizen aurrera pausu emongu da, nahiko bardin dugu partidue. Bai, bigarren partian ja beste mentalitatea surtengo du. Kosteaku, ni pentsat honera, sotza zaute beste, koste binako akostumberetia, honera kanpora. Ganea, guria da, baina, bueno, honek, klimatologiek ez du laguntan asko. Bai, aizie be, gogorra ineu bigarren zatizen. Bai. Baina lan dabe, bueno, bigarren zatizen oberantzen gu, meliek be, establiek izetie lortugu, da gero, bueno, Fernan elezinoagaz, Ez que Fernando gure estrella da, zengo dugu. Leyendia. Galduteaz. Benetan, baina, bueno. Sartu da kanpoan, eta meliak irebazten da zigara, eta egi izan inkreiblea. Da horrepe txipaldak eta bat eragin jaue bai partiduen, ze, bueno, bigarren zatizen horrera pausu emongu, da hori entxegu lortugu. Bai. Bueno, de castigo izan da, baina argi onda hori ensai izan dela. Bueno, bi joan dire, bi jokalari baten kontra, bestea bota da horre, espektakula prote moteko, baina, bueno. Zake kondo irabazitxo horre ostikoagaz, da ja ensaioa izan. Oso, no, bai, jondo ikuste dugu, aurre antzaion da, eta importanti izan da hori aurre antzaion da. Eta gero Belenos bera, bueno, bigarren. Errelaje bendile, ze... Gu gorantza joan gara eta hau arregla inberdu eta hauren ipetzatu beste mentali bat ezetorra dira. Irebazin gu, hau ganeti paseko txek eta ez da izen nolan. Bueno, bigarren denbora egizan poliki izan da. Horton be politxo gabiz defentsan. Defentsan, topera, plakajikora. Gure joku hori da, zein bat. Plakaje eta presinioa eta hemen gatzada, honekaz baseak azeta, baina, bueno, egin berdana da. Honek be, talde osorin edeke, jolari osorinek, baina lan dabe,
bitxu palentziri, 48 puntuz hartu zen, da geur bakarriko eta masei. Hori egi da. Egi esan, guk egi esan inok ez tozku sartu gola, abultadu, resultado abultadurik, aurre, ez dakit, beste unen arnanik eberrota piko beha, bueno, esan izen beste munduko hauserik. Eta kontu ebe, lesionago asko, deko guz? Exagerazio bat. Hori da gure problemea, urte guztietan pastan asku. Ez dakit, sorte txarra edo akauen gu amaterrak gara, hemen ez dago, profesional gitzi gauz. Profesionaliz egoiten gara, baina bizieteku eta horrerik gatsa da. Eta gaur gitzu gara bera malo jokalari egon die kanpoan, konbokatoritik kanpo lehenengo taldeko malo jokalari hori, eske praktikamente talde oso bada. Talde oso bat, efectivamente. 3 taldeko zontxe. Lehenengoa, bigarrena eta lesionatu taldea. Bai. Dalan dabe, politxo gabiz jolasten, intensidade askogaz, eta bueno, partiduak aurrera taten ez badizen be, imagen oso nabi moten. Bai, osea, guke argideku hori, osea, gogorrak alda eta ez gara laitxiko irebazten nolan, sin más. Osea, zeu zer pasibida hori pastako. Eskerrik asko kepa eta sortean. Eskerrik asko zeberi. Haupa, Josu Lortegi gauz, Uribaldeako entrenadoraz. Da, bueno, Josu, gaur partidu gogorra, Belenosen kontra, 6. jarrudan dize. Honek be, potente torri die, 2. Independiente bardin dute. Da, gaur partidu oso gogorra Guraldezen aldetik, bai. Bai, gaurko baldintzak esan betikoak, ez da, ikusi baldintza honek aspaldin, eta urte asko dagoaz rubien, Beha, bueno, baldintza guztientzako dire, eta, bueno, aurreko torri de oso sendo, partidu apurtu nahian hasikratik, eta, bueno, indartzu ikusi dugu, indartzu dire. Bari aurrean aukera gitxi dugu belean zein tuzetan baloiek ere bazteko, eta nahiko presionatuta sentitu gara. Hala ere, bueno, lehenengo zatien euko dugu ziru bi utzune, bat ez be plakajean ez dugu lehenengo plakajea ondoin, eta hor faiatu dugu. Bigarren zatien, aldiz, apur bat atzain aldian itzegin duguna izan da, apur bat alkarregaz gehiago jokatu, apur bat urbil jau, barrutik kanpora defendidu, eta baloia apur bat eskuan euki eta erabili. Eta hori horretan saiatu gara, nik uste dut bigarren denpora itxuruzo egin dugula. Eurize txingorra, izie, alandabe, Uribaldeak aurrera pauzu emon deu, zuk dinozunez, bigarren zati zen, Entxego de Castillo adortugu, da hor duntzen, partiduen sartu gara, eurek be, iguale apurtzu betatxera bota dabe, Meliek be, bardindu inguz, txelenengo zati zen eurek fase konkista guztitzetan, bai tutxien, bai Melien, fuerte ibili die, potente, tutxan aldetik be, igual partiduen ziren eurek irabazi dabe gehienak, baina alandabe bigarren zati zen, hobekuntza hori aukigu, eta, potente ikusi jaku. Bai, atzaren aldien hitz egin duguna izan da, apur bat, Meleetan apur bat iziote hauren lehenengo bultzada, eta guk gero bigarren egin, eta gero tuzetan apur bat lortu tuz irabazle batzuk. Eta horretan apur bat aurrera paso egin dugu, eta horrek ekarri duzko apur bat baloi gehiago jabetza gehiago izatea, eta joko gehiago izatea. Horregaz batera, lortu dugu atzean apur bat jokatzea, hala ere, esan behar dut, asko sufritu dela gure jokalariek, giroa izan dalako, guztientzako txarra, eta batez bere batzutzako kanpoan jokatu behar baloi hartzen zuten bakoitzan oso hotz zauden, eta ni oso posin nagoz erakutzi dugu handien kontra guztietan ere konpetidu dugu, eta hori da lehenengo pausoa irabazteko. Lehenengo konpetidu, jakin konpetidu duten, eta jakin konpetidu duten, eta sufridu ordanean, eta horretik aurrera nik gaur esan dutzet, hilteken ez gaituenak indartzu egiten gaitu, osea, indarra gaz amitu behar dugu fase hau. Alan da, eta defentsa aldetik bebai, zuk dinozunez, eta horri ikusten da, Belenosek, pasaden hastien, parentziri, 48 puntu hartutxoz, talde oso gorra da, oso harinep, ize partidu guztitzetan, 40 puntu, 80 puntu, 70 puntu, horren zeri be, gainetik pasetxon, antzega dizin, da berton, 36 puntu, Uribaldea urton oso gogor dabil, batez be, defentsa lanatan, eta Josu, lesinoak. Hori da txarrena. Gaur jokatu du, gaur 17 euki dugu, 15 eta bekero Gasteizera joan direnak. Eta ekipo oso guztu dugu, lehenko gunean butzuk eipin ezauen taldean, 3 ekipo dugu zula, lehenengo bigarrena eta gero Kiron taldea. Eta da, momentu honetan eske lesio pilo daukagu. Hortan gaur marto rekuperatzen dugun, partidu itzela egin dago. Eta Fernan, betiko moduen apur bat batzutan urtetan daukaldetute, espero dugu bi aste deko guz, eta apur bat jentea berreskuratzeko, ze berreskuratzen badugu jentea, uste dut, edo hori emunaldot zegula gerra guri irabazteko.
Eta naiz eta zuk dinozunez, eta Fernan Epe, zein izen du partidu amaitzu, 14 jokalariak amaitzugu partidue, eta alan dabe, ize entxegu bategaz amaitzugu, larrokin minitxue. Bai, bueno, hori da, bor bat, meleak, nik ezagutzen nire, ibilik gara, hobeto, paktadu kapikon biletan, sege orduan ez geneken zarekin, ez geneken jolazten. Baina, bai, giroa zan giroa, eta baldintzak ziren baldintzak, eta guk uste dugu gure partidu den dugula, saiatu gara amaiera arte gurea egiten, eta hori da meritua jokalarena eta nik epotetu zetena. Honetan aztietan, horre lesio hauek atzera bat ozen noztabe taldera, gehitzen noztabe, da ia, urrengo partidutarako sorte hori bat ekogun aldez, eta ez dekogun lesio hau gehiz eta lesio eta dauzena be atzera bat ozen taldera. Bueno, batan bat etorko jaku, espero dut, pela burren. Eta, egin behar duguna da, apur bat, konsolideu egin duguna. Eta konsolideu apur bat jokoa, eta gure nortasunak iriak apur bat sendotu. Orduan, gauza bat da, konpetitutea eta defendatzea, eta beste gauza bat da, defendatzea, eta erasoan ebe ondo alitzea. Orduan, momentu honetan, badauka gauza batzuk hobetzekoak, erasoan apur bat erabake gaurrak izateko. Eta, hori da landu behar duguna, eta gure ligan datozen urrengo 4-5 partidu, apur bat gure maila motea. Eskerrik asko Josu eta sortean. Zuri, eta zuei.